Entonces vamos a ver ahora sí ejemplos completos del método de descomposición de fracciones parciales. El primer ejemplo sería 5x cuadrada más 20x más 6 entre x al cubo más 2x cuadrada más x. El primer paso es checar que la fracción sea propia. Es propio. Y si no lo es, hacer la división para volverla una fracción propia. Entonces lo que observamos es que el grado del denominador es 3 y el grado del numerador es 2. Entonces la fracción es propia. Por tanto, la fracción es propia. El paso 2 es descomponer el denominador en factores lineales o cuadráticos. Entonces aquí podemos factorizar x. Entonces nos quedaría x cuadrada más 2x más 1. Y luego observamos que x y el otro factor se puede escribir como x más 1 al cuadrado. Ahora, escribimos nuestra fracción 5x cuadrada más 20x más 6 sobre x al cubo más 2x al cuadrado más x, que esto es igual a 5x más 20x más 6 sobre el denominador que ya lo factorizamos, que es x por x más 1 al cuadrado. Entonces vemos que solamente aparece x como factor. Entonces este corresponde a sobre x más, y vemos que aparece x más 1 al cuadrado, o sea, 2 veces. Entonces tengo que poner b sobre x más 1, que corresponde a la primera potencia, y luego c, que corresponde a la segunda potencia, que sería x más 1 al cuadrado. Luego el paso 4 sería encontrar ya los coeficientes a, b y c. Y podemos utilizar cualquiera de los métodos que vimos anteriormente. Entonces vamos a multiplicar. Multiplicamos la expresión por x más 1 al cuadrado. Entonces lo que vamos a obtener del lado izquierdo es 5x cuadrada más 20x más 6 es igual a x más 1 al cuadrado más b x más 1 más c. Y ahora evaluamos en x igual a menos 1. Entonces lo que tenemos es, de este lado es 5 menos 20 más 6. Aquí esto se vuelve en 0. Aquí me falta una x. Y acá también me falta una x aquí también. Pero esto sí se hace en 0. Este es 0 y este es 0. Entonces lo que me queda nada más es
c por menos 1. Entonces del lado izquierdo me queda menos 9 y acá es menos c. Entonces lo que obtengo es que c es igual a 9. Ahora evaluamos la expresión en x igual a 0. Entonces lo que obtenemos del lado izquierdo es 6. Acá me quedaría, en este caso voy a quitar esto que pusimos. Aquí es x más 1. Entonces si x es igual a 0, lo que voy a obtener es que estos dos términos van a ser 0. Y entonces nada más me quedaría a. Entonces a es igual a 6. Aquí me quedaría nada más a. Entonces a es igual a 6. Entonces ya tengo a y c. Entonces para encontrar b vamos a desarrollar cada uno de los factores. Entonces desarrollando cada uno de los factores, obtenemos lo siguiente. Entonces aquí sería 5x cuadrada más 20x más 6. Y esto me quedaría a x cuadrada más 2ax más 1 más bx al cuadrado más bx más cx. Y entonces agrupamos todos los que tienen la potencia de x al cuadrado. Entonces lo que obtengo es, agrupando los términos que tienen x cuadrada, lo que tengo que aquí es a más b por x cuadrada. Los que tienen el término x serían 2a más b más c por x más a. Entonces lo que yo busco es encontrar quién es b. Entonces podría utilizar este o este. Entonces a más b sería igual a 5. Pero yo tengo que a es igual a 6. Entonces esto es 6 más b es igual a 5. Entonces b es igual a menos 1. Y entonces ya obtengo los tres coeficientes que aparecen en fracción parcial. Entonces vamos a escribirla. Por tanto, mi fracción parcial 5x cuadrada más 20x más 6 sobre x más 1 al cuadrado se puede ver como, entonces a es igual a 6, que corresponde a x. Luego b sería menos 1 sobre x más 1 menos, y c obtuvimos es 9. Entonces es más 9 sobre x más 1 al cuadrado. Y esta ya sería mi descomposición en fracciones parciales. Entonces vamos a continuar con el siguiente ejemplo, que sería 2x al cubo menos 4x menos 8 sobre. Entonces lo primero que tenemos que hacer es checar si la fracción es propia. Checamos si la fracción es propia.
para esto vemos el grado del denominador. El grado del denominador va a ser 4, ya que al multiplicar estos dos factores me va a quedar como potencia máxima de x 4. Y acá me va a quedar grado 3. Si es una fracción propia. Ahora lo que hacemos es el segundo paso, que es descomponer el denominador en factores lineales o cuadráticos. Entonces nos queda que x cuadrada menos x cuadrada más 4 se puede descomponer de la siguiente manera. Esto es x menos 1 y x cuadrada más 4. Entonces este factor ya no se puede descomponer más. Ya que sus raíces son complejas. Entonces el 3. Entonces expresamos nuestra fracción en fracciones parciales. Esto sería 2x al cubo menos 4x menos 8 sobre x menos 1, x cuadrada más 4. Este x corresponde a la siguiente fracción, que sería a sobre x. Este x menos 1 correspondería a b sobre x menos 1. Y este factor debe corresponder a x cuadrada más 4. Y en el numerador debe de ir un polinomio de grado 1. Entonces debe ser cx más d. Y luego hacemos el paso 4, que es encontrar finalmente los coeficientes. Entonces vamos a multiplicar, multiplicando por x menos 1 por x cuadrada más 4, se obtiene lo siguiente, que 2x al cubo menos 4x menos 8 es igual a, aquí me quedaría x menos 1, x al cuadrado más 4 por a más b por x y x cuadrada más 4. Y en el otro término quedaría, sería x menos 1 por x y por cx más d. Evaluamos en x igual a 1, por ejemplo. Si evaluamos la expresión x igual a 1, esto va a ser 0. ¿Cuál más? Este también es 0. Y entonces podríamos encontrar quién es b. Entonces lo que nos queda aquí de este lado sería en 1, sería 2 por 1 al cubo, sería 2, menos 4, menos 8. Y de este lado nada sobrevive el término que tiene AB, que sería B por 1, que es B, y acá sería 5. Entonces B
Aquí me quedaría menos 12. Serían 10 menos 10. Y lo tengo que dividir entre 5. Esto que me quedaría menos 2. Entonces así encuentro quién es B. Podemos evaluar también la expresión en x igual a 0. Y lo que obtenemos así, en este caso, ahora es que estos términos, este es 0 y este también es 0. Entonces lo que nos queda es menos 8 del lado izquierdo es igual a menos 1 por 4 por A. Entonces A es igual a menos 8 sobre menos 4, que esto sería 2. Entonces A es igual a 2. Entonces ya encontramos quién es A y B. Nos resta encontrar quién es C y D. Una forma un poco complicada sería desarrollar cada uno de los términos y comparar los coeficientes del lado izquierdo y del lado derecho de las potencias de x. Lo que voy a hacer es evaluar mi expresión en otros valores. Entonces voy a evaluar primero en x igual a menos 1. Podría ser cualquier otro valor, pero lo vamos a evaluar en x igual a menos 1. Entonces, en x igual a menos 1, lo que obtenemos es que del lado izquierdo va a ser menos 2 más 4 menos 8. Del lado derecho me va a quedar menos 2 por 5 por A más B. Acá me quedaría menos 1. Y voy a sustituir ya de una vez quiénes son A y B. Entonces A obtuvimos que es 2. Aquí sería 2. Esto es A. Luego B obtuvimos que es menos 2. Menos 1. Y acá sería 5 también. Más X menos 1. Pero X habíamos dicho que es menos 1. Entonces sería menos 2. Por menos 1. Y acá sería C menos C más D. Y si se fijan, aquí ya tengo una ecuación donde solamente intervienen las variables C y D. Del lado izquierdo me va a quedar menos 6. Acá me va a quedar menos 20 más 10. Acá me quedaría más 2 veces C menos D. Menos C más D. Entonces esto es menos 6. Acá me quedaría menos 10. Más 2 veces D menos C. Esto me quedaría más 4. Y aquí me quedaría 2 D menos C. Entonces puedo factorizar un 2. Puedo cancelar un 2. Esto me quedaría 2 igual a D menos C. Entonces ya tengo una ecuación donde solamente intervienen D y C. Entonces vamos a evaluar la expresión ahora en x igual a 2. Y haciendo las cuentas, esto me queda 0, 16, menos 32, más 4, 4c más 2d.
Entonces del lado izquierdo me queda 16, aquí me queda 4c más 2d. Dividiendo entre 2 me quedaría aquí 8 igual a 12 más d. Entonces tengo también esta ecuación. Entonces juntando estas dos ecuaciones me quedaría d menos c es igual a 2. Acá me quedaría d más 2c es igual a 8. Entonces puedo restarle a la primera ecuación la segunda ecuación. Y lo que obtengo es lo siguiente. Menos c igual a 2. Y le resto la segunda ecuación. Aquí me quedaría menos 13 y acá me quedaría menos 6. Entonces c es igual a 6 menos 6 entre menos 3, que me quedaría 2. Ahora para encontrar d sería 2 más d más c, perdón, que c ya sé quién es, que es 2. Entonces esto es igual a 4. Entonces d es igual a 4. Entonces ya tengo todos los coeficientes de mi fracción parcial, que sería esto. Entonces lo voy a escribir aquí abajo. Y entonces esta ya sería mi descomposición en fracciones parciales. Entonces vamos a continuar con los ejemplos de descomponer una función racional en fracciones parciales. Entonces aquí en este caso tenemos este factor, el cual x cuadrada más 2 ya no se puede descomponer más. En factores lineales. En R, ya que sus raíces son complejas. Entonces vamos a escribir en este caso la primera fracción parcial, que corresponde a la primera potencia de x cuadrada más 2, tendría que poner en el numerador un polinomio de grado 1, que sería ax más b, y dividirlo por x cuadrada más 2. Entonces, como está el exponente 2, debo de poner la potencia cuadrada. Entonces, x cuadrada más 2 al cuadrado, entonces tengo que poner también otro polinomio de grado 1. Y entonces nos resta encontrar quiénes son a, b, c y d. Entonces lo primero que voy a hacer es multiplicar por x cuadrada más 2 al cuadrado, la igualdad anterior. Entonces lo que nos queda del lado izquierdo es 8x al cubo más 13x. Y esto es igual a ax más b por x cuadrada más 2. Y acá solamente me quedaría cx más d. Entonces aquí podemos darle valores a x y encontrar relaciones entre a, b, c y d. O podemos desarrollar los productos. Entonces voy a hacer el primer caso. Voy a darle valores x a x para encontrar relaciones. El primer valor que le voy a dar a x va a ser 0. Entonces lo que obtengo del lado izquierdo va a ser 0. Y del lado derecho voy a obtener que b, 2b más d, esto es igual a 0. Entonces voy a subrayar esta ecuación y voy a dar el siguiente valor para encontrar más relaciones. Entonces, por ejemplo, x igual a 1, lo que obtengo aquí es 8 más 13, y acá sería a más b por 3 más c más d. Entonces lo que obtengo aquí sería 21 igual a 3a
3A más 3B más C más D. Y esta sería la relación que obtengo. Entonces para x igual a -1, estos valores que estoy dando son arbitrarios, solamente es para encontrar rápidamente ecuaciones que me relacionen pues, los valores de A, B, C y D. Como son 4, voy a necesitar 4 ecuaciones para encontrar estos valores. Entonces para x igual a -1, lo que obtengo es, en este caso sería -8, -13. Esto sería menos A más B. Y acá me quedaría 3 menos C más D. Simplificando, aquí me quedaría menos 21. Aquí sería menos 3A más 3B menos C más D. Entonces esta sería mi tercera ecuación. Entonces me faltaría otra. Entonces le voy a asignar valor de x igual a 2. Entonces lo que obtengo de este lado sería, acá me queda 90. De este lado me queda 12A más 6B, 12 más D. Y esta ya sería mi cuarta ecuación. Entonces de la primera ecuación obtenemos lo siguiente. Obtenemos que D es igual a menos 2B. Entonces vamos a utilizar esto y sustituirla en cada una de las ecuaciones que obtuvimos. Entonces lo voy a poner aquí abajo. Entonces en la primera ecuación, haciendo sustitución en cada una de las ecuaciones, lo que obtengo en la primera ecuación sería 21 es igual a 3A. Y entonces aquí me quedaría nada más B más C. En la segunda ecuación me quedaría entonces menos 21 es igual a menos 3A. Y me quedaría más B también. Más B menos C. Y en la cuarta ecuación me quedaría 90. Esto es igual a 12A. Y para B me quedaría 4B más 4B más 2C. Entonces aquí en la tercera ecuación puedo... Entonces voy a poner aquí que D es igual a menos 2B. Y obtuvimos lo siguiente. Entonces en la tercera ecuación podemos dividirla entre 2. Entonces aquí me quedaría 30. Aquí me quedaría 6. Aquí me quedaría 2. Y aquí me quedaría 1. Vamos a llamar a estas ecuaciones 1, 2 y 3. Entonces vamos a sumar 1 más 2. Entonces si sumamos 1 más 2, tenemos que esto es 0 del lado izquierdo. Esto también es 0. Y solamente me quedaría que es 2B. Entonces B tiene que ser igual a 0. Y como D y también como D es igual a menos 2B, entonces D también es igual a 0. Entonces ya encontramos los valores de B y D. Entonces vamos a sustituir
en el sistema que encontramos. Entonces, este sistema se convierte sustituyendo mis valores, que no sería el valor de b, se convierte en lo siguiente. Esto sería 21 es igual a 3a más c. Entonces, la segunda ecuación, cuando sustituyo b igual a 0, obtengo la misma ecuación, que sería esta, nada más multiplicada por menos. Entonces voy a pasar a escribir la tercera ecuación. Aquí sería 30 es igual a 6a más c. Entonces vamos a restar estas dos ecuaciones. Le voy a llamar 1 y 2. Entonces a 1 le voy a restar, o más bien a 2 le voy a restar 1. Entonces esto nos queda entonces, acá sería 9. Del lado derecho me quedaría 3a y acá 0. Entonces a es igual a 1/3. Entonces para encontrarse nada más sustituye entonces, por ejemplo en la primera ecuación. Entonces 21 es igual a 3 sobre 1/3 más c. Entonces lo que tengo que esto es 20 es igual a c. Es decir, c es igual a 20. Y estos ya serían los valores que obtengo para mis fracciones parciales. Entonces lo voy a escribir aquí abajo. Entonces que... Y esta ya sería mi descomposición en fracciones parciales. Vamos a ver un último ejemplo. Consideramos la siguiente función racional. X cuadrada sobre x cuadrada menos 1. Entonces lo que observamos es que esta fracción no es propia. Entonces la vamos a hacer propia. Podemos hacer la división o podemos hacer lo siguiente. Menos 1 más 1. Y entonces de esta manera ya hago que aparezca el denominador en el numerador. Entonces aquí me quedaría x cuadrada menos 1. Y entonces puedo separar entonces mi fracción en dos fracciones. Aquí me quedaría 1 más 1 sobre x cuadrada menos 1. Y entonces esta fracción ya es propia. Es propia. Entonces podemos utilizar método de descomposición en fracciones parciales. Entonces vamos a descomponer el denominador. Entonces el denominador es una diferencia de cuadrados. Entonces se puede descomponer como x menos 1 por x más 1. Ahora, como son factores lineales, podemos utilizar el método de encubrimiento. Entonces voy a poner aquí las fracciones que corresponden. Para x menos 1 correspondería una fracción de esta forma. Y para x más 1 correspondería una fracción de esta forma. Ahora nos faltaría encontrar quiénes son los numeradores. Para encontrar el primer numerador, tenemos que evaluar esta expresión en x igual a 1, tapando el factor x menos 1. Entonces lo que me quedaría aquí sería 1 más 1, 1 entre 1 más 1. Para el siguiente factor tendría que evaluar esta expresión en x igual a menos 1, tapando este término. Entonces lo que obtengo sería entonces 1 sobre menos 1 menos 1. Entonces, escribiendo ya mi resultado final, esto sería 1 más 1 medio sobre x menos 1 más 1 sobre menos 1 medio sobre x más 1. Entonces, esta ya sería mi descomposición en fracciones parciales. Entonces, vamos a resolver
integrales donde se aplican fracciones parciales. Entonces la primera integral va a ser la integral de la siguiente función racional, que sería 4x cuadrada menos 3x más 2 sobre 4x cuadrada menos 4x menos 3 de dx. Entonces lo primero que vamos a observar es que esta fracción no es propia. No va a ser la división, pero voy a hacer lo siguiente. Entonces voy a escribir aquí 4x al cuadrado y voy a agregar los términos menos 4x menos 3. Y los términos que estaban ahí serían menos 3x más 2. Y entonces se los tengo que quitar los términos que agregué. Entonces sería aquí más 4x más 3. Todo esto sobre 4x al cuadrado menos 4x menos 3 de dx. Entonces si se fijan aquí ya aparece el denominador. Entonces vamos a escribir esta integral de la siguiente forma. Sería 1 menos, en el numerador me va a quedar menos 3x, sería x más 5 sobre 4x al cuadrado menos 4x menos 3. Y esta sería la integral. Y esta ya sería una fracción propia, es propia. Entonces puedo utilizar la descomposición de fracciones parciales. Entonces lo primero que voy a hacer es factorizar el denominador. Entonces 4x al cuadrado menos 4x menos 3. Esto lo puedo ver como 2x al cuadrado menos 2 por 2x menos 3. Entonces esto lo puedo factorizar como 2x. Y entonces estoy buscando dos números que sumados me den menos 2 y multiplicados me den menos 3. Entonces sería menos 3 y más 1. Entonces continuando aquí, esto sería la integral de 1 menos, entonces aquí voy a poner unos corchetes para poner la descomposición. Entonces tendría que poner aquí, en el primero sería 2x menos 3 más la siguiente fracción, que el denominador sería 2x más 1. Y puedo utilizar el método de encubrimiento. Método de encubrimiento, debo de utilizar la siguiente expresión, sería x más 5 y factorizo aquí abajo. 2x menos 3 y aquí sería 2x más 1. Entonces para encontrar el coeficiente aquí que tengo, tendría que evaluar esta expresión en x igual a 3 medios cubriendo este factor, que es el factor que se hace 0. Entonces esto me va a dar, esto lo tengo que poner aquí. Entonces lo voy a poner aquí directamente. Entonces sería 3 medios más 5 sobre 3 medios por 2. Esto me daría 3. Entonces 3 más 1. Ahora para encontrar el siguiente coeficiente, entonces tendría que evaluar x más 5. Aquí voy a poner 2x menos 3
por 2x más 1. Esto lo tengo que evaluar en x igual a menos 1/2. Tapando este término que se hace 0. Entonces ahí tengo que poner 1/2 menos 1/2 más 5 sobre, aquí me quedaría menos 4, menos 1 menos 4. Entonces esta ya sería mi descomposición en fracciones parciales de dx. Entonces vamos a escribirlo, esto sería la integral de 1 menos, entonces separando la integral, esto me quedaría, primero sería x más 13 octavos, y aquí tendría que utilizar una sustitución, podría ser u igual a 2x menos 3, entonces d de u es igual a 2 d de x, entonces d de x sería igual a d de u sobre 2, y entonces tendría que calcular tendría que multiplicar aquí por 1/2, ya haciendo la sustitución, y la integral me quedaría, o sea, la integral que estaría calculando sería entonces 1 sobre u de du, que va multiplicada por 1/2. Y entonces aquí me quedaría 1/2, que es este factor, sobre por el logaritmo natural de u. Pero u es 2x más menos 3, entonces es el valor absoluto de 2x menos 3. Y de manera similar, aquí obtengo que esto es 9 octavos por 1/2, logaritmo natural de 2x más 1. Y esto ya escribiéndolo, realizando las operaciones, eso sería más 13/16. Entonces esto es mi respuesta para la primera integral. Vamos a continuar haciendo ejemplos de integrales. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, esta. X menos 4 d de x. Entonces lo primero que vamos a hacer en este tipo de integrales es que, si observamos, es que no es una función racional. Es decir, no es cociente de dos polinomios. Pero haciendo una sustitución, podemos convertirla a una integral de una fracción. Entonces vamos a poner cambio de variable. Entonces hacemos u igual a raíz de x. Entonces esto va a eliminar la raíz. Entonces d de u sería 1/2 sobre raíz de x d de x. Pero esto implica que d de u es igual a 1/2 por u d de x. Y entonces esto significa que d de x es igual a 2 veces u por d de u. Entonces, realizando mi sustitución, lo que obtengo aquí es lo siguiente. Entonces, esta integral, entonces voy a indicar aquí el cambio de variable. Entonces, esta integral me queda, entonces u es raíz de x, entonces aquí es u, d de x sería 2u d de u, y aquí tendría que poner x sería entonces u al cuadrado. Entonces sería u al cuadrado menos 4. Entonces aquí me quedaría la integral de 2u al cuadrado sobre u al cuadrado menos 4 de d. Entonces, si se fijan, el integrando ya se vuelve una función racional.
Entonces, si es una función racional, podemos utilizar el método de fracciones parciales. Voy a sacar el 2. Entonces me quedaría u cuadrada sobre u menos 4 de du. Entonces, vemos que esta fracción no es propia. Entonces vamos a hacerla propia. Entonces hacemos el mismo truco. Sería u cuadrada menos 4 y le sumo 4. Y esto me quedaría u cuadrada menos 4 de du. Y esto sería 2 veces la integral, que sería de 1 de dx, más 4 veces la integral de 1 sobre u cuadrada menos 4 de du. Aquí no es de dx, es de du. Entonces vamos a descomponer aquí por fracciones parciales. Vamos a descomponer u cuadrada menos 4, esta fracción. Entonces vemos que se puede factorizar como u menos 4, u menos 2, perdón, u menos 2 por u más 2, ya que es una diferencia de cuadrados. Y entonces podemos utilizar el método de encubrimiento, en este caso, u más 2, y aquí entonces tendrían que ir 1 sobre 2 más 2, y aquí sería 1 sobre menos 2 menos 2. Entonces esto sería igual a un cuarto, acá sería menos un cuarto, y acá sería u menos 2 sobre u más 2. Entonces voy a continuar con la integral. Entonces este un cuarto se va a cancelar con este 4 que está acá. Aquí me va a quedar nada más 2 veces u más la integral de 1 sobre u menos 2 menos 1 sobre u más 2 de du. Y estas son integrales inmediatas. Entonces esto sería 2 veces u más el logaritmo natural del valor absoluto de u menos 2 menos el logaritmo natural de u más 2. Volviendo a nuestra variable original, habíamos dicho que u era raíz de x. Entonces esto me quedaría 2 veces raíz de x más logaritmo natural de raíz de x menos 2, valor absoluto, menos logaritmo natural del valor absoluto de raíz de x más 2. Y esta ya sería mi respuesta. Podría escribir un poco mejor esto. Esto sería 2 veces raíz de x utilizando las propiedades del logaritmo. Entonces esto sería más, como es una diferencia, esto se puede escribir como un cociente. Esto sería raíz de x menos 2 sobre x, la raíz de x más 2. Más la constante de integración. Y esta ya sería mi respuesta. Entonces lo que observamos es que el integrando no es una función racional. Pero yo puedo hacerla una función racional haciendo una sustitución. Podemos hacer u igual a e a la x. Entonces este sería mi cambio de variable. Haciendo mi cambio de variable, lo que obtengo es que la integral que estoy calculando sería u d de x es d de u sobre u, y en el denominador me quedaría u al cuadrado, ya que e a la 2x es igual a e a la x al cuadrado. Entonces es u al cuadrado más 1 por u menos 1. Entonces simplificando, esto nos queda que es
d de u sobre u al cuadrado más 1. Y aquí me quedaría u menos 1. Entonces voy a continuar aquí abajo. Y por fracciones parciales voy a descomponer mi función racional por fracciones parciales. Entonces mi función racional sería u cuadrada más 1 por u menos 1. Entonces vemos que es propia y vemos que el factor u cuadrada más 1 ya no se puede descomponer más. Entonces lo dejamos así y tenemos el factor lineal. Entonces vamos a escribir las fracciones correspondientes. La primera fracción sería a u menos 1. Entonces pongo una constante a. Y como es cuadrático el otro factor, tendría que poner bx más d más c. O sea, puede ser d, pero siguiendo el orden. Esto sería u cuadrada más 1. Entonces multiplicando por el denominador me va a quedar que esto es igual a 1 igual a, me va a quedar 1 igual a por u cuadrada más 1 más bx. Bueno, aquí no es x, aquí es u. Entonces me quedaría bu más c por u menos 1. Entonces para encontrar los valores de a, b y c, lo que voy a hacer es darle valores a u. U igual a 1. Eso implica que 1 es igual a 2a. Y acá me quedaría 0. Entonces esto implica que a es igual a 1 medio. Ahora si hago u igual a 0, lo que obtengo entonces es que 1 es igual a más c por menos 1. Pero habíamos obtenido que a es un medio. Aquí me faltó un 2. No, no, así está bien. Entonces a es un medio, entonces esto sería un medio menos c. Entonces lo que obtengo es que c es igual a menos un medio. Entonces continuando para encontrar quién es b, puedo hacer u igual a menos 1. Si u es igual a menos 1, obtengo que 1 es igual a 2a más, que sería menos b, más c por menos 2. Pero había obtenido que a es un medio, entonces aquí me quedaría 1 menos b menos b, pero por este menos 2 sería más 2b. Y acá me quedaría menos 12. Pero c habíamos obtenido que es menos un medio. Entonces esto es igual a 1 más 2b más 1. Entonces puedo simplificar aquí. 0 es igual a 2b más 1. Y entonces lo que obtengo es que b es igual a menos un medio. Entonces escribiendo mi fracción parcial, la voy a poner aquí en rojo. Esto me quedaría mi descomposición en fracciones parciales. Entonces eso es lo que voy a utilizar en mi integral. Entonces voy a continuar acá utilizando mi descomposición en fracciones parciales. Esto me quedaría un medio de la integral de 1 sobre u menos 1 menos u más 1 sobre u cuadrada
más 1 de d. Este es igual, podemos aquí separar la integral, la segunda integral que aparece. Entonces aquí me quedaría un medio. Entonces voy a poner aquí la primera integral sería 1 u menos 1 de du, que es un logaritmo. Y voy a poner aquí la segunda integral. La segunda integral sería aquí, entonces voy a separar la fracción, entonces me quedaría u sobre u cuadrada más 1 de du menos, aquí me quedaría 1 sobre u cuadrada más 1 de du. Entonces continuando, entonces vamos a calcular cada una de estas integrales. Entonces sería un medio. La primera integral sería el logaritmo natural del valor absoluto de u menos 1 Entonces, esta integral, por ejemplo, podemos hacer una sustitución w igual a u cuadrada más 1. Entonces aquí te quedaría entonces d de w sería 2 veces d de u. Aquí es por u, faltó la u. 2 veces u, 2 veces u de du. Entonces, si se fijan aquí es lo que aparece. Entonces, la integral solamente va a cambiar aquí. Va a poner en azul. Entonces sería el logaritmo natural de w, bueno, por un medio, aquí va multiplicado por un medio, del logaritmo natural de w, pero w es u cuadrada más 1. Entonces, ahí está mi integral. Y la siguiente integral es la tangente inversa, voy a poner en rojo, menos la tangente inversa de u, que es esta expresión. Entonces, finalmente, podemos regresar a nuestra variable original. Entonces, esto sería un medio por logaritmo natural de u, que u habíamos dicho que era e a la x. Entonces, esto sería e a la x menos 1. Luego continuaríamos con el siguiente término, más un cuarto, menos un cuarto, menos un cuarto del logaritmo natural de e a la 2x menos más 1 menos la tangente inversa de e a la x. Y pongo mi constante de integración. Y esta ya sería mi respuesta. Y aquí me faltaría un medio. Aquí va por un medio.